Buenos días, mis hermanos. Yo pensaba en estos días, más o menos lo que meditaba hace unos minutos Andrés, y mencionaba Twitter recién, junto con los anuncios, de cuánta bendición nos es el poder venir a la casa de Dios, compartir con los hermanos, cómo nos alienta esto, eh, trayendo a la memoria y recordando cosas que sabemos. La cruz eh, está siempre en el mismo lugar, el Señor está siempre en el cielo. Y cuánta bendición es cuando lo podemos encontrar en forma personal, y cuánta bendición es cuando lo podemos encontrar en la casa de Dios, y cómo nos alienta. Y cómo nos gusta poder recordar las cosas. Andrés recordaba las canciones del viernes, que compartía Fede, la reunión de hoy. Empezamos con el Salmo 121, recordando que ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No se va a dormir el que nos guarda. Y cantar el deseo que tenemos de que ojalá sea hoy cuando venga el Señor y nos viene a buscar. Y estas cosas nos alientan y nos gustaría vivir permanentemente recordando estas cosas, en esta situación. Y decir qué lindo sería vivir de reunión, porque la verdad que venimos porque nos hace bien. Acá no tomamos lista, no hay asistencia. Sin embargo, un día de tanto frío, Día del Padre, hay un grupo importante de hermanos que tuvo el deseo de venir. ¿Por qué? Porque nos bendice el venir. Y recordar estas cosas nos alienta. Lo mismo el viernes, después de la jornada de trabajo, por la gracia de Dios, la iglesia siempre está llena. ¿Y por qué es? Por esto mismo. Y no es un deseo nuevo. A Pedro le pasó. En un momento en la transfiguración, tiene el mismo pensamiento. Dice, ¿a dónde vamos? Y nos quedamos acá. Hacemos 3 casitas. Nos quedamos, hacemos 3 enramadas y nos quedamos acá. No vamos a ningún lado. Pero hermanos, lo cierto es que esto, si bien son buenas intenciones, no se puede. No podemos vivir de reunión. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para alentarnos. Nos sirve juntarnos para alentarnos, para aprender, para orar juntos, para muchas cosas. Pero entre ellas para alentarnos. ¿Y el plan de Dios cuál es? Que este deseo que tenemos, de que estas cosas estén en nuestra vida, permanezca no solamente en el momento de reunión, sino que esté presente mañana, que esté presente esta tarde, que esté presente en todo momento de nuestra vida, porque la verdad es que nosotros vamos a salir de este lugar. Y todo este pensamiento y este sentimiento que nosotros tenemos se va a contrarrestar con situaciones que vamos a vivir, con dificultades que vamos a atravesar, y que un poco nos va a sacar de la cabeza esto que tenemos en este momento. Lo cierto es que nosotros al salir de este lugar o al empezar mañana la semana, vamos a tener que enfrentar situaciones, y lo que va a surgir en esas situaciones que son difíciles es la tentación. Vamos a ser tentados en diversas situaciones, de las más diversas. Pueden ser muchísimas. Una que tuvimos que enfrentar menor a la mañana fue quedarnos en la cama o venir. Y la tentación es decir, ¿a dónde voy a ir? Me quedo acá. Sin embargo, este pensamiento que viene, lo vencemos fácil. ¿Por qué? Porque sabemos lo que acabamos de meditar, que nos hace bien venir. Pero hay situaciones más complicadas. Y alguno tendrá que enfrentar mañana alguna tentación sexual. Hoy estamos acá, estamos todos contentos, estamos bien, la comunión de los hermanos. Pero alguno va a ir a la facultad, va a ir al trabajo, y va a encontrar quizá algún compañero, alguna compañera de trabajo, que desde la ropa hasta el lenguaje gestual, hasta la forma de trato, traiga a la mente algún pensamiento que es una tentación y que va en contra con este deseo que tenemos en este momento. Podemos enfrentar algún maltrato, alguna situación en que somos maltratados, y lo que surge, ¿qué es? Y contestar de la misma manera y decir lo que nos sale. Y tratar de hacer justicia en ese mismo momento porque somos maltratados y no es justo. A veces vivimos situaciones injustas las cuales nosotros no buscamos. Y ahí surge la tentación de vuelta. ¿Y cuántas veces escuchamos? En el barrio, ¿sabes cómo se resuelve esto? En 2 minutos. Se le bajan los dientes y se acabó. Pero no es así entre nosotros. Pero surge cuando somos maltratados, el primer impulso es ese, y hasta en lo económico también. Estamos acá considerando que pronto viene el Señor, qué lindo, gracias a Dios. Pero también pasa que vamos a salir y vamos a ver cosas y decir, qué lindo, cómo me gusta esto. Cómo me gustaría este lugar, cómo me gustaría tener esta casa. Yo les cuento, a mí lo que me gusta son las motos, todos lo saben. Yo a veces veo alguna y digo, ¿cómo me gustaría tener esta moto? Y ahí está la tentación. Decir, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para tenerlo? Y bueno, si Dios lo da, gracias a Dios.
una alegría, una bendición, pero a veces está la tentación de dedicar más tiempo, más esfuerzo para poder lograr algo que nos tienta, que nos atrae. Y cuando vienen estas situaciones a la vida, somos tentados a reaccionar según nuestras posibilidades, pero tenemos que saber que cuando vienen estos impulsos, tenemos que reconocer que son de la carne. Y si nosotros cedemos ante estas cosas, lo que estamos haciendo es alejarnos de Dios. Nos aleja de esta intención que tuvo Pedro de decir, ¿a dónde vamos a ir? Hacemos 3 casitas y nos quedamos acá porque acá estamos bien. Pero vienen estas situaciones y nos aleja de este pensamiento. Lo cierto es que no podemos vivir de reunión. La reunión en un ratito se termina y vamos a tener que enfrentar estas cosas. Los maltratos, las injusticias, el deseo por tener y muchas cosas que realmente son complicadas al momento. No podemos vivir de reunión. Esto es lo que pensaron muchas personas y por eso se inventaron los monasterios. Dije, vamos a vivir de reunión, hacemos un monasterio bien alto en la montaña, nos encerramos acá, vivimos de reunión y afuera que se arreglen como sea. Bueno, no es el plan de Dios. Nosotros tenemos que ser sal y luz donde Dios nos puso. No en un monasterio arriba de la montaña donde no tenemos ningún problema, no enfrentamos ninguna situación. ¿Cuál es el desafío? Que Dios se haga presente, que Dios esté. Dios está siempre, eso no lo dudamos. Por otro lado, mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Pero que Dios esté presente como en forma manifiesta, como lo está hoy en la reunión, en medio de estas situaciones que nos va a tocar enfrentar. ¿Y qué es lo que se opone a que Dios esté presente todo el tiempo, no solamente en la reunión o no solamente en el tiempo de lectura o de oración personal? La tentación que viene a la vida. La tentación. Y este es el tema que yo quería meditar en esta mañana, acerca de la tentación. Y saber de que cómo nosotros enfrentemos, de cómo manejemos la tentación a reaccionar ante lo que deseamos, ante lo que nos atrae, ante lo que nos lastima, ante lo que nos ofende, de cómo manejamos la tentación, depende gran parte de nuestra vida. Depende gran parte de nuestra vida espiritual. Ahora, la primera pregunta que surge es, vienen estas cosas y somos tentados a reaccionar. ¿La tentación es pecado? A veces la tentación llega sin que nosotros la busquemos. Está la posibilidad que nosotros busquemos la tentación. Pero a veces llega la situación sin nosotros buscarla. En ese caso no es pecado. En el caso que nosotros no nos metamos en un ámbito que nos tiente a hacer algo malo, no es pecado. Escuchamos tantas veces, ¿no?, que los pájaros pueden volar por arriba de la cabeza. Se la atribuyen a don Ángel Bonatti la frase. Yo no lo conocí, pero no es de Ángel Bonatti. Es de un político de mucho anterior, un político inglés. Pero sí, es nuestra responsabilidad si dejamos que ese pensamiento haga nido en la cabeza. Ahí sí ya es pecado. Porque siempre nos recuerda, y esta frase sí es de Omar, no se inventó el remedio para el que mete voluntariamente la cabeza en la boca del león. Si la situación llega sin nosotros buscarla, no tenemos responsabilidad. Ahora, si dejamos que ese pensamiento haga nido, estamos metiendo la cabeza en la boca del león. Ahora, ¿por qué Dios permite estas situaciones? ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Dios lo permite porque es una manera de examinar nuestro carácter. Es una manera de formar nuestro carácter. El carácter se forma, mis hermanos, enfrentando dificultades, situaciones que no son fáciles de resolver. Al igual que la paciencia. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Ejercitándola. No es leyendo libros de paciencia, no es leyendo libros de carácter que se va a desarrollar. Es enfrentando situaciones. Por eso Dios lo permite. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, ahí vamos a tener un par de lecturas, en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 12, diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios permite estas situaciones porque, entre otras cosas, ayudan a formar el carácter, que es lo que Dios necesita. Dios no necesita otra cosa. Por otro lado, no tenemos mucho para ofrecerle. El mismo libro más adelante dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si hay algo bueno, es porque Dios lo puso. ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros? Un carácter. Y enfrentar estas situaciones examina, forma
el carácter. Ahora, ¿quién es el autor de la tentación? Dice el Evangelio de Mateo, cuando cuenta allí el Señor que fue llevado al desierto, que allí vino, ¿quién? El tentador. El que se había presentado era el diablo. Y dice el Evangelio, vino el tentador. Después Pablo, meditábamos en estos viernes que estamos estudiando la carta a los tesalonicenses, que él preocupado por cómo estaría la iglesia, que era muy joven y él la tuvo que dejar por una situación difícil que vivió. Y Pablo en el capítulo 3 le dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿De qué está hablando? Del diablo. ¿Quién es el autor de la tentación? El diablo. Esta situación, este pensamiento que viene a la cabeza, cuando enfrentamos una dificultad tenemos que reconocer que es del diablo. La prueba es de Dios. Dios prueba nuestra fe. Pero la tentación es del diablo. Y tenemos que saber que el diablo siempre va a hacer su trabajo. Si una característica tiene, es que no va a dejar sin hacer su trabajo. Tenemos que contar con que él su parte la va a hacer. Y de eso a nosotros no se nos puede culpar si él hace su trabajo. Por lo tanto, la tentación, si nosotros no la buscamos voluntariamente, no es pecado. Dice que el Señor fue llevado al desierto y fue tentado, metábamos recién, y Hebreos 4, verso 15, dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque la tentación en sí no es pecado. ¿Y cuándo es pecado? Seguimos leyendo el capítulo 1 de Santiago, verso 13 y 14, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Qué palabra difícil, no usamos mucho concupiscencia. ¿Qué es lo que significa? Es un deseo desordenado. Cuando alguno de su propio deseo desordenado es atraído y seducido. La palabra original que utiliza allí el autor para seducido, literalmente significa cebar. Cebar y no cebar mate. Cebar está hablando en el rubro de la pesca. A mí no me gusta la pesca, a mi papá le gustaba mucho. Y a muchos hermanos les gusta. Y una forma de pescar es cebar el lugar. ¿Qué se hace? Se tira algo que es atractivo, que le gusta al pez. Y el pez cuando se acerca a buscar eso que le gusta, que le atrae, allí cuando se levanta el medio mundo y es atrapado. Y Santiago está diciendo que esto de dónde surge, cuando de nuestros propios malos deseos cedemos a eso que somos cebados, a eso que nos atrae. ¿Y cuándo damos nosotros lugar a los malos deseos? Bueno, cuando nosotros abrimos la puerta a los malos deseos, cuando la situación que enfrentamos o nos gusta, nos atrae, o cuando nos proporciona una salida fácil. A veces ante una dificultad tenemos una salida que humanamente conviene. Decimos humanamente porque nunca conviene desobedecer a Dios, siempre es mal negocio. Así humanamente convenga. Allí estaba el rey Saúl esperando que venga Samuel y se le empezó a desertar el pueblo. ¿Qué dijo? Voy a ofrecer yo el sacrificio porque si no se me van a ir todos. Humanamente tenía razón. Dice, nos vamos a enfrentar al enemigo con pocos soldados. Pero nunca conviene enfrentar a Dios, desobedecer a Dios. Y él ofreció el sacrificio, bueno, allí después conocemos la historia, terminó mal. Pero humanamente convenía, era razonable. Pero nunca conviene desobedecer a Dios. Entonces, llega la tentación. Llega la situación. Llega el pensamiento a la mente. Tenemos la posibilidad de reaccionar. Y tenemos dos posibilidades. Una cuál es, un poquito más adelante, el mismo libro de Santiago, capítulo 4, versos 7 y 8, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es una posibilidad? Acercarnos a Dios. Por otro lado, el libro de Hebreos dice que el Señor fue tentado y es poderoso para asistir a los que son tentados. ¿La posibilidad cuál es? Una, cuando viene el pensamiento, cuando viene el deseo de reaccionar, buscar a Dios. ¿Y la otra posibilidad cuál es? La otra es ceder. Hermano, tenemos que saber que si cedemos, estamos cayendo sin poner las manos. Terrible caer sin poner las manos. Ustedes saben, yo por muchísimos años jugué al rugby.
una de las primeras cosas que se enseña antes de golpear, antes de pasar la pelota, antes de todo, es cómo caer. Porque cuando uno se cae mal, es peligrosísimo. Se puede llegar a romper el cuello. Entonces a los chicos chiquitos los hacen ir de rodillas, con otros chicos de rodillas, y ahí los taclean para saber cómo caer, cómo poner las manos. Porque si nos caemos sin poner las manos es terrible. La consecuencia puede ser trágica. Y las posibilidades son dos. O buscamos a Dios o cedemos. Y ahí es cuando caemos. Si optamos por la primera opción, si el pensamiento viene, el impulso de reaccionar viene, y nosotros buscamos a Dios, esa no es pecado. La segunda sí. La segunda ya es responsabilidad nuestra. Ahora, llega el pensamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, Pablo dice a los corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En ese momento, recordar lo que decíamos hoy. El Señor está en el mismo lugar, la cruz está en el mismo lugar. Él es poderoso para asistirnos. Tenemos que recordar lo que Dios hizo por nosotros, lo que espera por nosotros, las consecuencias que trae desobedecer. Cuánto necesitamos nosotros la bendición de Dios. Y eso nos va a ayudar. Por supuesto que para hacer esto hace falta la asistencia del Espíritu Santo. En la carne esto es imposible, porque a la carne le atrae la tentación. Esto en la carne es imposible. Por eso es necesario que Dios se manifieste en nuestra vida, estar en comunión con Dios, estar cerca de Dios para que el Espíritu Santo, la dinámica que da el Espíritu Santo, nos permita hacer esto. Hermanos, esto no es algo mágico. Esto requiere decisión y requiere disciplina. Así como los atletas se entrenan para la competencia, nosotros para enfrentar estas situaciones tenemos que estar entrenados. Tenemos que estar en comunión con Dios, porque en la carne es imposible. Dice Pablo a los Corintios que todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos por una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos por una corona incorruptible. Ahora, es muy importante estar ejercitados en la práctica de la medicina preventiva. Esto es algo que hace algunos años la medicina se dio cuenta, que más importante que curar es la medicina preventiva. Yo vuelvo caminando del trabajo muchas veces a mi casa y es horario de salir a la escuela. Y me llama la atención la cantidad de chicos con lentes que hay de primaria. Yo me acuerdo cuando yo iba a la primaria no había ningún nene con lentes. ¿Eso por qué es? Porque hace medicina preventiva. Se hace exámenes de vista, de sangre, de un montón de cosas para poder detectar dificultades en la salud de chiquititos y empezar a tratarla de chicos. Porque en algún momento va a surgir y si la empiezan a tratar de chiquitos, mejor. Entonces hay un montón de chicos con lentes. ¿Por qué? Porque detectaron. Y antes, ¿por qué no había? Porque nadie controlaba. Y es muy importante la medicina preventiva. Bueno, en lo espiritual también es importante la medicina preventiva. Es saber qué tenemos que hacer para no exponernos a peligros y no caer en estas cosas. Porque decíamos, el diablo va a hacer su parte. De eso podemos estar seguros. Y tenemos que estar seguros que va a hacer su parte y va a traer tentación. Sobre todo cuando haya una necesidad. Cuando haya una necesidad, la prueba que es de Dios, la prueba se puede transformar en tentación. Y esto es del diablo. Dios permite la prueba. Pero si nosotros no velamos, esto se puede transformar en tentación. Decíamos del Señor que estaba en el desierto y tuvo hambre. Y ahí vino el diablo y dijo, yo te puedo dar de comer. Y allí está el soltero, esperando la voluntad de Dios, la compañera, el compañero. Y está la necesidad. Y ahí aparece el compañero de trabajo, que la verdad que es un fenómeno, le falta ser creyente nada más. Después tiene todo. La chica es hermosa, la verdad que es buenísima. Hay una necesidad. Y ahí viene la tentación. Y otro paso más, después están los novios. Y los novios se quieren. Y nosotros tenemos este modelo de noviazgo occidental que es tan raro, ¿no? Que tan mal le fue a Occidente inventando cosas, entre ellas el noviazgo, donde el chico y la chica, el muchacho y la chica, se gustan, se quieren, y ahí se besan, se abrazan y no, cada cual a su casa. Es algo totalmente antinatural. La sexualidad es parte integral de la persona. Por eso es mucho más lógico el modelo bíblico donde está cada cual por su lado, porque esto es una cosa rarísima en la cual tenemos que parar un proceso que es natural para no ofender a Dios. Y está la necesidad económica. Y allí surge una posibilidad. Y tenemos la necesidad. Y bueno,
A veces parece un negocio, pero a veces el negocio no cierra del todo. Yo cuando me estaba por casar, teníamos fecha de casamiento, me había quedado sin trabajo 6 meses antes. Y no conseguía trabajo. Y hacía entrevistas de los más diversos rubros y no aparecía nada. Y 2 meses antes me aparece en una entrevista de trabajo un correo privado. Voy, hago la entrevista, otra, y me dicen, no, está bien, vos entraste, vamos a hacer preocupacional, y ya entras a la empresa. Te cuento más o menos cómo es el trabajo. La paga es tanto, era muy buena paga. Era muy buena plata. Lo único que tenés que andar corriendo todo el día en una camioneta, porque esto es con horario, son unas 12 horas por día, de lunes a sábado, y domingo por medio. O sea, tenés que estar corriendo todo el día en la camioneta, 15 días con uno de descanso. La paga era buena. Yo tenía fecha de casamiento para 2 meses. Vaya si había necesidad. Pero hay que identificar, ¿esto es de Dios? ¿O esto es del diablo? Omar siempre dice que algo es una bendición, cuando después de venida esta bendición, Dios puede ocupar el mismo lugar que ocupaba antes. Y va a ser muy difícil, tanto en la comunión personal como en la congregacional, que yo diese a Dios el mismo lugar que tenía antes de este trabajo. ¿Había una necesidad? Sí. Y está la tentación. El tema es qué hacemos con la tentación. Porque si hacemos lo que nos conviene, lo que nos atrae, hermanos, esto nos aleja de Dios. Ocurre lo mismo cuando está la posibilidad de tomar algo. Mucha gente se lleva cosas del trabajo, esto me viene bien, esto lo necesito, acá no lo usan. Bueno, no corresponde. Ahora, otra cosa que atenta contra esto es a veces ver que los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios, hacen estas cosas y encima parece que les va bien. Esto le pasó al salmista, en el Salmo 73 dice, por poco resbalaron mis pies. Porque veía a los que no buscaban a Dios y parecía como que no tenían angustia, como que les iba bien. Y a veces miramos y parece eso, parece que le va bien. Parece que le va bien. Por eso, el diablo tiene muchos jóvenes que parecen felices. Parece que le va bien. Lo que no tiene son viejos felices. El final del camino es malo. Las consecuencias son malas. El pecado no es feo. Lo feo son las consecuencias del pecado. Por eso tenemos que saber cuando vemos a alguien que no busca a Dios y parece que le va bien y que le queda poca historia. En algún momento sus obras van a recibir su recompensa. Porque aunque no sea creyente, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si la persona hace lo que a Dios le agrada, así no sea creyente, Dios lo va a bendecir. Y por el contrario, si hace lo que no corresponde, le va a llegar también el momento de hacerse cargo de lo que hizo. ¿Cuál sería la medicina preventiva? No exponerse, no asumir riesgos. Dice el libro de Proverbios, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido arda? ¿Se va a poner fuego acá sin que se prenda fuego el pullover? No, es imposible. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que estar lejos, no estar ni cerca. ¿Alguien tuvo problema con el alcohol? Ni una copa. Creo que no hay problema en tomar una copa de alcohol. Hay países en los cuales las iglesias se ven muy mal. No puede tomar una gota. Nosotros entendemos que mientras no nos excedamos no hay problema. Ahora, si tenemos problemas con el alcohol, lo sabio es ni de cerca. Si estamos de novio, no estar solos. Si estamos buscando novio, no estar con gente que nos meta un pensamiento en la cabeza que no es de Dios. Ahora no puede decir, qué mal pensado, cómo pensar de esta manera. Bueno, hermano, tengo que considerar nuestra propia miseria. La carne no se convirtió. Nosotros, dice el libro de Romanos, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Y este buen deseo que tenemos al estar en la casa de Dios, y que sería bueno que esto permanezca y que Dios se manifieste en nuestra vida, bueno, la carne tira para el otro lado. Tenemos que ser conscientes de nuestra propia miseria y tenemos que tratar de no meternos en situaciones complicadas. En todas las edades, los chicos, los grandes. Tenemos que ver, cuando estamos solos, meditábamos el viernes, nos hacía meditar Nacho. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que hay en nuestro teléfono? Bueno, es bueno la medicina preventiva. Nos decía Nacho, qué bueno tener el teléfono sin clave. Yo el teléfono lo tengo sin clave, se lo dejo a mi señora, voy a dormir la siesta, lo dejo ahí arriba. Mis redes sociales están en el teléfono de mi esposa. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener nada que ocultar. No podemos andar en situaciones que son complicadas. Nosotros, desde chiquitos, dispusimos que los elementos tecnológicos, las pantallas, en casa, estén apuntando hacia la puerta. O sea, uno entra y ve la pantalla. ¿Por qué?
Y porque está el riesgo, está la tentación, por ahí aparece algo. Y uno por temor de Dios decía, esto no lo tengo que ver. Pero si eso no alcanza, también tiene que estar, cualquiera abre la puerta y lo ve. Eso no es ponernos a riesgos. Es que nuestra conducta sea clara. Un hombre de Dios escribió un libro que decía, la casa de los hijos de Dios tendría que tener paredes como de vidrio, que se pueda ver todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Tenemos que autoimponernos barreras, cosas que nos alejen de estas situaciones. ¿Por qué? Porque no se inventó el remedio para el que mete voluntariamente la cabeza en la boca del león. Y uno puede decir, bueno, pero pará, tanto, somos libres, el Señor nos hizo libres, ¿sí, hermanos? Y algunos lo toman al pie de la letra, ¿no? Somos libres y podemos justificar las cosas más diversas. Hermanos, el Señor nos hizo libres para elegir lo bueno. Nosotros tenemos por el Espíritu Santo la posibilidad de elegir lo bueno. Los que no conocen a Dios no pueden elegir. Su naturaleza los lleva a hacer lo malo. El corazón del hombre está inclinado de continuo hacia el mal. Y los hijos de Dios, la libertad que tenemos es para poder elegir lo bueno, algo que es imposible para el hombre natural. Y nosotros podemos elegir lo bueno. Nosotros somos esclavos voluntarios. Nosotros tenemos que elegir hacer lo bueno. Y tenemos que saber que el esclavo no tiene descanso, no tiene feriado, no tiene permitidos. ¿Por qué? Porque la carne no tiene feriados, no se toma descanso. Y hermanos, tenemos que evitar la tentación. Y sobre todas las cosas, tenemos que evitar ser causa de tentación. Los hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado por nosotros y tenemos que tener mucho cuidado por los demás. Porque somos libres, pero Pablo dice a los Gálatas solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y a los romanos le dice, más bien decidid tropiezo, de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tenemos que tener cuidado, no caer nosotros en tentación y no ser motivo de tentación para el hermano. No podemos decir, bueno, que se arregle. Bueno, que no mire si no le gusta. Bueno, ya sabe cómo soy. Yo contesto así, él conoce mi carácter, no lo digo con mala intención. Bueno, hermano, hace unos cuantos domingos meditábamos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Fue la pregunta que hizo Caín, ¿no? Claro que sí. Somos guarda de nuestro hermano. El plan de Dios es que seamos de mutua bendición. Y a libertad fuimos llamados. Solamente que no usemos la libertad para ocasión de la carne. Tenemos que tratar de no ser tropiezo a nuestro hermano también, con nuestras actitudes, con nuestra ropa, con nuestras contestaciones. Porque el plan de Dios es que seamos de mutua edificación. Ahora, para terminar, viene la situación. Y nosotros, voluntaria o involuntariamente, nos vemos involucrados, somos tentados, el pensamiento hace nido en la cabeza, le damos lugar, seguimos pensando en eso. ¿Qué es lo que ocurre? Versículo más, el 15 dice, entonces la concupiscencia, los deseos desordenados, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz muerte. Dios entiende la muerte como separación de Dios, ¿no? Como separación, en este caso, separación de Dios. Voluntariamente, estamos en una situación, hacen nido, seguimos pensando, y acá lo relata como un parto. Esto da a luz el pecado, que nos separa de Dios. ¿Qué hacer cuando ya la situación avanzó y caemos en pecado después de haber sido tentados? Bueno, acá hay dos posibilidades. Una es que me pase a mí. ¿Qué hay que hacer si me pasó a mí? Bueno, dice el apóstol Juan, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si nos tocó a nosotros, ¿qué hay que hacer? Volver a Dios, sabiendo que abogado tenemos para con el Padre. Porque acá hay dos instancias, dos cosas que hace el diablo. Primero trae la tentación, dice no pasa nada, todos lo hacen, le va bien. Y después cuando caemos dice no tenés más solución, sos un desastre, ¿cómo vas a levantar la vista? ¿Cómo vas a mirar a Dios? No, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál es la solución? Volver a Dios, porque si no el tema solo no se soluciona. Esto es como una avalancha, empieza con una piedra, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no para solo en un momento diciendo, mucho descontrol, paremos acá. La avalancha no para. Bueno, el pecado pasa lo mismo. Si nosotros en un momento no paramos y decimos, vamos a volver a Dios sabiendo que abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo,
el tema por sí solo se va a agravar, no se va a solucionar. Necesitamos tomar una decisión y decir, me fue mal, vamos para el otro lado. Dice el libro de Job que él mira sobre los hombres. Y el que dijere, pervertí, pequé, pervertí lo recto, y no me fue de provecho. Dice, ese va a ver la luz. Hay esperanza, porque abogado tenemos para con el Padre, hermano. Si nos pasó a nosotros, tenemos que volver urgente. ¿Y la otra posibilidad cuál es? Que no nos pase a nosotros, que le pase a otro. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, dice Pablo a los Gálatas, hermanos, si alguno hubiese pecado, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlo. Restaurarlo. Tratar de que vuelva, restaurar es volver a poner en el lugar que estaba antes. Esto se vio en los hijos de Noé. Allí cayó el padre, Noé, se emborrachó. Y acá hubo dos actitudes. Una, la de Cam. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, nosotros leemos que él vio a su padre, y esto desagradó al padre y desagradó a Dios y trajo, bueno, un problema en la descendencia de él, ¿no? Pero allí la palabra original que se utiliza significa, no es verde cuando uno mira y ve. La palabra original significa contempló con satisfacción. El padre cayó. Hay dos posibilidades. Una, contemplar con satisfacción. Mostróle el hacha, mirá lo que hizo, mirá lo que le pasó. Salió a contarlo. ¿Y el otro hijo qué hizo? Cubrió la desnudez del padre. Y hermanos, si le pasa a otro, si me pasa a mí, volver a Dios, urgente. Abogado tenemos. Si le pasa a otro, hay que restaurar al hermano, que de ninguna manera es tapar el pecado. Es tratar la situación como corresponde. ¿Cómo es como corresponde? Con el hermano y en todo caso con las autoridades de la iglesia, los responsables de la iglesia. No salir a contarlo a todo el mundo. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo lo va a contar? No, es un buchón. No, ese es un código carcelario, eso es en el barrio. Pablo dice, he sido informado por los de Cloé, bien por los de Cloé, porque están preocupados por el bien del pueblo de Dios. No son buchones. Hacen lo que corresponde. Lo que no corresponde es desparramarlo por todos lados. Pero sí, si le pasó a alguien, hablamos con él, no entiende, es de maduro compartirlo con las autoridades de la iglesia. ¿Para qué? Para que pueda volver, para que pueda ser restaurado. Porque de vuelta, hermano, solo no para el tema. A veces hace falta ayuda. Y tenemos que saber que nos haya pasado a nosotros, le haya pasado a otro. En Dios siempre hay otra oportunidad. Siempre hay perdón, siempre hay tiempo de volver. No importa dónde sea, siempre se puede caer más bajo. Y en cualquiera sea la situación, siempre hay tiempo, es oportunidad para volver, para cambiar. Y en estas situaciones es bueno compartir la carga. Cuando somos tentados por algo o cuando algo nos pasó, es bueno compartir la carga. No lo vamos a contar a todo el mundo. Yo no voy a pasar acá adelante y contarlo a todo el mundo si algo me pasa. Pero sí compartir la carga, tener un compañero de oración. ¿Por qué? Porque es otro control, es otra medida que nos autoimponemos para ayudarnos. Yo tengo problemas de salud y casi todos vienen por la comida. Entonces yo trato de no comer nada fuera de casa de lo que no me dé Marcela. Pues ya bastante problema tengo como estoy. Si encima como cosas que no tengo que comer, estoy peor. Y no lo como porque me hace mal. Y no lo como porque si me hace mal y me siento mal, lo primero que me va a preguntar Marcela es ¿qué comiste? Entonces, no solamente me siento mal, sino que tengo como el carrón que me rete. Entonces, hermanos, nosotros compartimos la carga y otro hermano lleva la carga. Mira, ¿sabe qué? Tengo esta compañera de trabajo, tengo este problema. ¿Sabe qué? Sufro esta injusticia en el trabajo y me dan ganas, ¿sabe qué? De reaccionar de esta manera. Vamos a tratar de no hacerlo, primero para ahorrar a Dios, pero nos va a ayudar tener un compañero de oración que diga, che, ¿cómo vas con esto? ¿En qué andás? ¿Qué comiste? Porque cuando tengamos que contarle, nos va a pesar haber hecho lo malo. A mí me va a pesar comer lo que no tengo que comer. Le cuento esta porque es común y la conocemos todos. La otra, como dice Omar, la otra no se la vamos a contar. Son personales y tenemos compañeros de oración y de carga. Pero hermano, tenemos que saber que ciertamente, no sé si ahora, al salir, no sé si en un rato, no sé si será mañana en el trabajo, pero lo cierto es que como dice Isaías, el enemigo vendrá como río. Él su parte la va a hacer. A alguna de estas situaciones, o tantísimas otras que no mencionamos, vamos a ser expuestos. Y va a surgir la tentación. De cómo lo manejemos va a depender gran parte de nuestra vida. Y el enemigo vendrá como río. Dice, pero en el nombre del Señor, el Señor mismo levantará bandera. Él es poderoso para asistir a los que son tentados. El diablo nos va a tentar.
pero Dios es poderoso para asistirnos. Por eso que el Señor nos bendiga para que cuando venga la situación, que va a venir, no tengamos ninguna duda, vamos a sufrir injusticias, vamos a sufrir cosas que no nos gustan, y vamos a tener el deseo de responder. Y cuando venga, que Dios nos bendiga para poder buscarle, para poder encontrarle. Y este deseo que tenemos hoy, de quedarnos acá, de hacer 3 casitas, como dijo Pedro, y nos quedamos acá, y que no es posible, sea una realidad, no viviendo de reunión, sino siendo Dios una presencia manifiesta en nuestra vida, en medio de estas situaciones que son difíciles. Que Dios nos bendiga para que sea de esta manera.